Buenas tardes a todos, mi nombre es Osvaldo Miranda Araujo, soy médico ginecobstetra y especialista en medicina materno-fetal, con 20 años de experiencia en el manejo de pacientes con embarazo de alto riesgo. Estoy certificado por el Consejo Mexicano de Ginecología y Obstetricia y he sido profesor y ponente en múltiples cursos nacionales e internacionales sobre el tema. Un embarazo de alto riesgo se considera aquel en el cual, por alguna condición materna o fetal, existe un incremento de las posibilidades de desenlaces perinatales adversos. Los factores de riesgo de naturaleza materna son de diversas características, pueden ser enfermedades médicas de la paciente, algún antecedente adverso en embarazos previos, algún antecedente quirúrgico severo, algún tratamiento médico actual. En el caso de las condiciones fetales pueden ser enfermedades fetales, estructurales, funcionales, metabólicas, que de cualquier manera incrementan las posibilidades de que el resultado perinatal no sea el que todos esperamos. Los factores de riesgo perinatal se pueden categorizar en diferentes momentos. Hay pacientes que desde antes que se embaracen ya tienen factores de riesgo que le confieren esa característica una vez embarazadas. ¿Cómo cuáles? Antecedente de haber tenido un embarazo complicado, alguna enfermedad médica, diabetes, hipertensión arterial o alguna enfermedad de otro tipo, cardíaca, endocrina. Eso por sí mismo ya se considera un factor de riesgo, y una vez que la paciente se embaraza, pues aumenta las probabilidades de que haya alguna complicación. Una vez embarazada, el abordaje actual del control prenatal implica una serie de estudios de laboratorio, de ultrasonido, con la finalidad de identificar algún factor de riesgo en el cual nosotros pudiéramos incidir, dar alguna intervención para disminuir la probabilidad de que haya alguna complicación. Es decir, hay factores de riesgo antes de embarazarse, hay factores de riesgo que se desarrollan estando embarazada y podemos identificarlos en los diferentes momentos, ya sea en primer trimestre, en segundo trimestre o en tercer trimestre. La manera en que nosotros identificamos estos factores de riesgo es a través de pruebas de diferente tipo, pruebas de laboratorio, pruebas de ultrasonido, pruebas de diferentes tipos que me permiten identificar a aquella paciente que tiene un riesgo particularmente alto y que cobra aún más importancia cuando nosotros podemos seleccionar alguna intervención médica o una intervención en general que permita disminuir las posibilidades de que esa paciente, teniendo el factor de riesgo, tenga las complicaciones que tendría si nosotros no hacemos nada. Es importante que la paciente que desea embarazarse conozca en la medida de lo posible su condición de salud. Si una mujer se considera sana y desea embarazarse, tiene que idealmente acudir con su esposo a consulta para ser asesorados con base en una historia clínica, con base en una exploración, identificar algún factor de riesgo, que lo más probable es de que no lo haya, porque se consideran pacientes sanos, y posterior a una serie o una batería de estudios, poder, junto con su médico, definir el mejor momento para buscar el embarazo. Sin embargo, existen casos muy seleccionados en la cual la paciente ya tiene un problema de salud y no sabe exactamente qué repercusiones podrá tener esa enfermedad o ese antecedente con un embarazo futuro. Estos pacientes cobran relevar importancia médica. Ellas requieren un estudio una consulta que se llama evaluación de riesgo pregestacional. ¿Qué es la evaluación de riesgo pregestacional? Es una consulta de una paciente y su pareja. Generalmente alguno de ellos tiene algún problema, alguna condición que se sabe, o si no se sabe, se supone que pudiera representar algún riesgo. El médico especialista en embarazo de alto riesgo, generalmente es un médico especialista en medicina materno-fetal, hace una evaluación integral de su condición de salud. Hay factores de riesgo que la paciente puede no identificar y que una vez que es valorada por el médico, se hace un abordaje completo y quizá haya situaciones de mucho riesgo que ella ni siquiera hubiese imaginado. Entonces, esto es muy importante. Entonces, hay pacientes que puede ser que no tengan manifestaciones y tengan riesgo alto, y hay pacientes que puedan tener alguna manifestación que ellas consideren de riesgo y quizá no lo sea tanto como ellas pensaban. Un ejemplo,
un manchado vaginal en las primeras 6 a 8 semanas. Las pacientes pueden llegar a pensar que eso es una situación de mucho riesgo. Y quizá una vez que se valoran de manera adecuada con su médico, no lo sea tanto, sea una condición benigna, sea una condición manejable, con buen pronóstico. En cambio, por otro lado, la paciente puede ser que no tenga ningún síntoma. A la hora que uno la revisa y evalúa sus estudios de laboratorio, te das cuenta de que algo no va bien. Por ejemplo, que los niveles de hormonas, las hormonas del embarazo, no correspondan con los hallazgos por ultrasonido, por ejemplo. Haya mucha discordancia y existan las posibilidades potenciales de una complicación muy severa que la paciente ni se imaginó. Por lo tanto, es difícil poder decir de primera instancia que una paciente tiene o no riesgo en su embarazo. Tiene que acudir con el médico y el médico, después de una valoración sistematizada, profesional, dirigida e individualizada, definir el riesgo real de esa paciente. En relación a los cuidados que debe de tener una paciente embarazada que ya se definió que es de alto riesgo, de acuerdo y en relación a lo que hemos estado platicando hasta este momento, es ver cuál es ese factor de riesgo. Y de acuerdo al factor individual identificado, son las intervenciones. Por ejemplo, si una paciente tiene antecedente de 2 o 3 pérdidas tempranas del embarazo, incluso cualquier manchado vaginal puede ser particularmente de riesgo y su médico tiene que brindar atención oportuna y quizá haya que hacer intervenciones médicas, incluso quirúrgicas, para disminuir el riesgo de que vuelva a ocurrir ese desenlace adverso que ellas conocen bien. En otras condiciones, las pacientes pueden tener algún otro factor. Por ejemplo, la paciente tuvo preeclampsia en el embarazo anterior y su desenlace fue adverso. El bebé nació prematuro, de bajo peso. Ella estuvo hospitalizada mucho tiempo por presión alta. Esta paciente, si en el transcurso del segundo trimestre empieza a tener elevaciones de su presión arterial, incluso no muy altas, pero que salen de lo que para ella es normal, tiene que acudir a su médico. En fin, dependiendo del riesgo de cada paciente, tendrá que solicitarse y tendrá que hacerse lo que corresponda para disminuir las complicaciones. En el embarazo es muy importante considerar los factores de riesgo como un continuo. Idealmente, una paciente que tiene un factor de riesgo, sería conveniente que acudiera tempranamente con su médico. En el caso de que el control inicial sea tardío, las complicaciones de este control prenatal en etapa ya no inicial van a depender de cada caso en especial. Por ejemplo, doctor, yo tuve 2 embarazos que los perdí a las 18 semanas, tuve sangrado, se me rompió las membranas y llegué y ya no hubo nada que hacer. Y en este momento estoy cercana a las semanas de gestación y me da miedo acudir con el médico porque no quiero que me diga que hay algo mal y prefiero no ir. Esta quizá es un razonamiento que uno podría pensar que quizá no es posible, pero el miedo, el temor, estando embarazada es un factor muy importante. Temor a que te digan un diagnóstico grave, tener miedo a que te digan que te van a operar de algo, que te tienen que hospitalizar. Eso es una variable que hay que considerar siempre. Por lo tanto, mi recomendación es una paciente que tenga algún antecedente, algún factor de riesgo y necesite valoración, acuda tempranamente, lo más tempranamente que se pueda, con un profesional. Si no tienen un profesional, busquen. Hay muchas maneras de poder identificar a una persona que tenga experiencia en embarazos o en pacientes con embarazos complicados como los que ustedes pueden llegar a tener. Acérquense con él, explíquenle, y no es difícil darse cuenta cuando un profesional sabe de lo que le hablas, si has tenido desenlaces adversos. A los primeros 5 minutos de que tú le explicas lo que ha pasado, vas a sentir de inmediato que el médico sabe de qué le estás hablando. Generalmente estos médicos entienden tu problema, puedes incluso a tener la sensación de que el médico ya te conoce.
la cuestión es de que las enfermedades es un número relativamente finito de probabilidades. Y si un médico tiene experiencia, te entenderá muy bien. Entonces acércate con él y créeme que los resultados de tu embarazo pueden ser mucho mejor de lo que tú crees. Obviamente, una de las condiciones iniciales es que sea un médico certificado por los colegios respectivos, que sea un médico que, de acuerdo a su experiencia que esté descrita, ya sea en su currículum, en su sitio de internet, en algún otro sitio donde puedan obtener información, vean ustedes dónde ha trabajado, a qué se dedica, cuál es su día a día. Esa quizás sea la pregunta que tienen que contestarse ustedes. El médico que estoy viendo aquí en la página se dedica todos los días a ver pacientes con condiciones de riesgo y desde hace al menos 5 años. Ante la pregunta de ¿es posible, doctor, que yo teniendo uno o más factores de riesgo, yo pueda tener un parto y un embarazo normal y un embarazo con resultados satisfactorios? La respuesta es sí. En casos seleccionados, quizá desde el principio podemos definir que la respuesta es no. Pero es aquí el punto, depende de tu condición de riesgo. Por ejemplo, doctor, yo tengo 5 embarazos. Este es mi 5º embarazo. En los 4 embarazos pasados yo he tenido complicaciones que han condicionado que no tenga bebés en casa, que han condicionado que yo esté hospitalizada en terapia intensiva. Y ahorita es mi 5º embarazo. Cuando esa persona acude a un profesional que le hace un abordaje sistematizado con base en sus antecedentes y es capaz de identificar un factor de riesgo manejable, lo selecciona muy bien, establece la intervención que esa paciente requiere de manera individual, puede ser que el resultado sea completamente diferente, y la paciente, cuando llega a la resolución de su embarazo, te diga: doctor, este es el embarazo más tranquilo que he tenido en mi vida, y eso que ese es el 5º. La diferencia fue en haber identificado un problema y haber podido resolverlo o intervenir para que controlemos ese factor de riesgo. Ahora, no todos los pacientes con todos los factores de riesgo pueden tener este desenlace. Es muy variable y dependerá en muchas ocasiones de que se identifique algo en especial o que haya una reciprocidad muy importante entre la paciente y el médico. Si ustedes me preguntan: doctor, ¿qué debo de hacer para tener un embarazo exitoso? Lo primero es tener una atención temprana, tener una atención oportuna con un profesional adecuado. Doctor, ¿el médico que me tiene que ver es el científico más avesado y complejo que puede existir? La respuesta es no. Si tú eres una paciente sana, no tienes factores de riesgo antes de embarazarte, acudes con un médico que tenga como modelo de atención la búsqueda intencionada de factores de riesgo ya estando embarazada, sabe cómo buscar los factores de riesgo, los sabe identificar, sabe qué hacer con el resultado y te puede ser algo muy bueno. Hay veces en las que las pacientes requieren un médico de mayor nivel, de un profesionalismo muy avanzado en alguna área en especial. Por lo tanto, estoy queriendo decirles también que para lograr un embarazo exitoso no significa que vayas con el médico más complejo, ni con el que tiene el consultorio más grande, ni con el que tiene el mayor número de artículos. No. Tu médico, el que te va a ayudar, es el médico que es el mejor para ti. Y espero que con las preguntas y la información que te brindamos en esta sesión puedas tener herramientas para que dispongas de ellas y definas mucho mejor cuáles tus necesidades y dejes de tener ese miedo y busques al médico de manera oportuna, al médico que para ti y para tus características sea el más adecuado. Agradezco tu atención en esta sesión. Mi nombre es Osvaldo Miranda y soy especialista en medicina materno-fetal.